Les recordamos que hoy es el inicio de este taller llamado taller de fotografía, en donde pues van a generar muchas habilidades. Casa Wilmot tiene este objetivo de hacerles llegar herramientas que reduzcan la presencia de intermediarios y que ayuden a fortalecer los saberes de las artesanas y de los artesanos. Liz Bonilla, buenos días, bienvenida. Buenos días, Paco. Buenos días, Ale, y a todas y todos. United Pamparios y que NI domingo, NI remedio conectaron babatu. Atepteo erie. Pues ya no vamos a quitarle mucho tiempo a Ale porque sabemos que tiene mucho que compartirnos. Nada más un poco recordando que la semana pasada estuvimos viendo cómo va a estar estructurado nuestro taller de fotografía y mercadotecnia en redes sociales. En esta ocasión vamos empezando con Ale, que nos va a platicar sobre la importancia de saber tomar buenas fotos para que para tus clientes sea llamativo, sobre todo les pueda gustar y te puedan comprar. Pero más que eso, también este taller, sobre todo estas sesiones, van acompañadas de muchas reflexiones. ¿Por qué es tan importante que tú como artista o artesana o artesano, tú mismo puedas mostrar tu producto y tú decidas cómo quieres mostrar eso que tú haces, con qué palabras te quieres dar a conocer o dar a conocer tu trabajo, que no llegue alguien, intermediarios, que se apropie de tu creación, de tu obra, y él pueda o ella pueda hacer su propio como mercadotecnia, su propio discurso sobre lo que tú haces. Aquí ese es tan importante. Ale nos va a acompañar a reflexionar eso, por qué es tan importante que cada persona, cada artista decida cómo quiere hacer su discurso para pues vender lo que hace, ¿no? Eso es muy importante. Ella nos lo decía en la semana pasada, que cada artista y artesano y artesana debería tener su propia historia. Esta misma persona tiene que hacer su propia historia, que no venga alguien y a imponerte tu historia, ¿no? Pues muchas gracias, Ale, por acompañarnos. Dejo la palabra y estamos aquí para cualquier cosa. Recuerden que pueden participar. Si no lo quieren decir en voz, hay un chat, ahí pueden escribir sus reflexiones, sus preguntas, todo, ¿no? Porque si participamos todos y todas, pues esto va a ser más enriquecedor. Pamparios. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas, a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Alejandra Leiva. Me voy a presentar primero con lo más formal y luego ya empezamos a platicar. Soy fotógrafa, vivo en Guadalajara, Jalisco. Estoy especializada en foto documental, en foto periodística y más o menos desde el 2020 yo empecé a trabajar con pueblos originarios y justamente llevo una serie donde me toca. He ido a algunas comunidades, quizás alguno, espero que por aquí tenga la suerte de alguno de los retratados que me tocó hacer y luego posteriormente regalarle su retrato, en donde busco con el trabajo que llevo haciendo, que se llaman los maestros del venado azul, porque ustedes lo son, hablar un poquito de la importancia de ustedes como narradores y como portadores de historia, de algo que nosotros como mestizos, como personas ajenas a ustedes, no llegamos a comprender, y mucho tiene que ver, evidentemente, porque este mundo tecnológico, este mundo globalizado nos está pidiendo a todos que seamos un número entre 1,000,000, pero ahora esta misma tecnología también nos está permitiendo hacer singular nuestro propio discurso. Entonces, para mí es muy importante este taller y sobre todo la invitación de Liz y luego conocer a Paco, hablar sobre por qué ustedes no solo necesitan saber tomar fotos de tus artesanías,
sino que necesitan saber presentarse ustedes, saber por qué es importante su artesanía, por qué la otra persona no tiene que regatearles un precio a ustedes, por qué la técnica específica que ustedes hacen de bordado, de Shakira o de hilos es tan importante y tan especial, porque quizás ustedes dicen, bueno, es que esto lo viene haciendo mi abuelito desde que él era niño. Entonces nosotros empezamos a ver que su conocimiento puede tener más de 100 años o su técnica puede ser tan especial que muchas veces se pierde entre esta, evidentemente, necesidad de vender, porque todos necesitamos comer, todos necesitamos pagar, necesitamos mandar a los niños a la escuela, necesitamos pues vivir de una forma muy digna, pero que eso no vaya peleado con la importancia de ustedes como artistas. Ustedes saben que el término de arte es muy ambiguo y que muchas veces el término de artesanía a mucha gente desde la ignorancia suele creer que es peyorativo, cuando la artesanía incluso tiene un valor igual o más relevante que una pieza hecha por alguien que ha crecido con todas las herramientas que sabemos que en las comunidades a veces es de muy difícil acceso. Entonces, esta primera presentación es como para platicarles por qué para mí es importante, por qué fue importante que me contactara Liz. Este tipo de taller yo lo he dado a fotógrafos o a gente que le interesa la fotografía, pero fue muy interesante apostar porque tanto Liz como Paco creyeran que este tipo de taller también era importante para ustedes, porque al final la fotografía solo es el pretexto que nos hace juntarnos, pero que si esperamos que estas herramientas a ustedes les sirvan muchísimo, porque les puede servir en un futuro viéndolo de una forma más de mercadotecnia, que ustedes creen su marca, que ustedes sepan por qué, ahorita algunos nombres los menciono, porque la artesanía de Gustavo, de Alejandro, de Roberto, es diferente a la de otros compañeros, pero es igual de importante, ¿no? También tratar de que tengamos que este conocimiento, lo que nosotros vayamos adquiriendo, darlo a nuestra propia comunidad, darlo a la gente, a nuestra familia, para que todos crezcamos. Si una comunidad crece, si todo mejora, ¿no? Bueno, este módulo se va a llamar Contando mi historia, que es un poquito de saber de ustedes. Vamos a empezar a hablar sobre quiénes son. Así que si ustedes me pueden apoyar en presentarse, se los voy a agradecer mucho. Sí, recuerden que si no quieren hablar, pueden escribirlo en chat. Vamos a contestar la pregunta de quién soy, que pienso que no es una pregunta sencilla, ¿verdad? A mí, por ejemplo, si me preguntas quién soy, pues yo soy una mujer, una madre, birrárica. También a veces digo que soy la hermana mayor, pues soy... eso también tiene que ver mucho en cómo soy, yo creo, ¿no? Por tener esa posición de ser la primera hija. Y soy profesionista, me gusta trabajar sobre pues mi cultura. No sé, puedo presentarme así, ¿verdad? Bueno, yo me voy a presentar. Mi nombre es Alejandra, soy mamá, tengo una hija de 6 años, me dedico a la foto. A mí me gusta mucho ver series, demasiado creo que. Me gusta también mucho el chocolate. Me gusta también leer. Me gusta mucho andar en bicicleta. Los domingos es algo que suelo hacer, no lo he hecho últimamente, pero es algo que me gusta. Y pues nada, tengo 32 años, vivo en Guadalajara. Así que eso es como presentándome, quitando lo que yo les conté antes. Entonces, si alguno quiere empezar, eso va a ser muy importante. Que todos tratemos de crear un diálogo y pues todo es importante. Así que porfis, si nos pueden ayudar con diciéndonos quiénes son ustedes, lo voy a agradecer mucho. Hola, mi nombre es Adriana Bautista, soy de Tateique, de la Sierra Norte de Jalisco. Tengo la profesión de estudiar la licenciatura en Derecho, pero desde pequeña aprendí el arte wixárika y hasta la fecha sigo trabajando en ello. Tengo un hijo de 18 años y me encanta la fotografía. Soy una persona que le está tomando fotos hasta a las pulgas. Está muy bien.
Muy bien, muchas gracias, Adriana. Bueno, yo me voy a presentar rápidamente. Mi nombre es Bianca, en Wixárika me llamo Tanima, soy de la localidad de Bajío del Tule, de aquí en el estado de Jalisco. Y también quiero presentar a mi hija. La verdad es que la animé a entrar a este taller porque esta niña tiene un potencial bien bonito. Ella está haciendo, no se ha dado cuenta, pero ya le he dicho, está pintando en óleo. Ok. Entonces también hace como cajitas, así las pinta bien bonito. Y pues es otra forma como de emprender, ¿no? También como tarjetitas y todo eso. O sea, ella es buenísima con la pintura, pues. Y que se presente. Buenos días, mi nombre es Iris y pues mi mamá es Bianca. Soy de la comunidad de Bajío del Tule. Me gusta mucho la pintura, el dibujo y la música. Me gusta mucho cantar. Y pues espero aprender mucho de este taller y un gusto conocerlos. Gracias. Es muy importante que se presenten porque si no, no podemos continuar con el taller. Entonces, si quieren mandar mensajito porque se sienten más cómodos, está bien. Pero sí es muy importante que nos dejen conocerlos, porque de otra forma los ejercicios que vamos a hacer aquí va a estar muy difícil que los podamos hacer si no estamos como dispuestos a abrirnos un poquito. Alejandro González levantó la mano y Jairo Omar Sotero tiene unas palabras ahí en el chat. Bueno, buenos días todos los compañeros, compañeras que están presentes. Yo soy de San Sebastián Tepoztlán, Jalisco. Soy profesionista también. Soy ingeniero en administración de empresas y soy artesano también. Y me gusta tocar también, toco en un grupo que se llama Majestad Wixárika. Y me gusta la música. Muchas gracias. Vamos con Jairo Omar Sotero. Dice, soy Jairo Omar Sotero Rivera de las Tapias, perteneciente a la comunidad de San Andrés. Actualmente soy estudiante de la licenciatura de agronegocios en Colotlán. Me gusta mucho la fotografía, fotografiar la naturaleza y de cosas en general. Ahí está. Esme levantó la mano y quién más. Hola, hola, buenos días. Pues no pude abrir mi cámara, pero pues me voy a presentar. Mi nombre es Esmeralda López de la Cruz. Tengo 22 años, pues actualmente egresé también en la licenciatura de agronegocios en Colotla. Yo soy de la comunidad de Guadalupe Ocotán, municipio de La Yesca, que pertenece al estado de Nayarit. Y pues actualmente también estoy haciendo un emprendimiento de artesanía. También pues en la vez pasada también asistí en los talleres, pero como tenía problemas de internet, pues no diario me conectaba. Pero esta vez espero pues asistir en los talleres. Gracias. Gracias a ti, Esme. Y gracias por el esfuerzo. Sé que muchos no tienen buena señal, pero con el audio es más que suficiente, así que no se sientan comprometidos a prender la cámara. María del Rosario levantó la mano. No sé si me escuchan ahí. María del Rosario, adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es María del Rosario Serio Guzmán. Soy perteneciente de Tuxpan de Bolaños, Jalisco. Y pues actualmente ahorita vivo aquí en Colotlán porque soy estudiante también de la licenciatura en nutrición. Pues sí, he tomado cursos también de lo anterior que estaban tomando y pues simplemente como que me gusta lo que es hablaba de lo que mercadotecnia y todas esas cosas, como llevo una asignatura relacionada a eso, como que aprendí más, como que luego dije, voy a estar tomando cursos, ¿no? Voy a aprender más y más, y pues sí he aprendido algunas cosas. Y pues aparte también, pues yo me dedico también de la artesanía. Estudio aquí en Cunorte y a veces me pedían artesanía y pues me ponía a vender. También vendo en línea, pero nunca he tenido un puesto así que digamos vender.
presencial. Gracias, muchas gracias por estar presente. Eso es muy importante. Juliana López González también levantó la mano y pues aquí también levantó la mano FMBC y hay algunas intervenciones en el chat. Adelante, Juliana. Buenos días. Me llamo Juliana López González. Soy de la comunidad de Boutia, de San Sebastián Teponahuastlán, Jalisco. Soy una mamá, tengo 26 años, tengo dos hijos, uno de 5 años y otro de 7 meses. Y me dedico también a la artesanía. No soy grandiosa en eso, pero hago mi intento de hacerlo. Y no, aquí viendo lo que se está platicando, fue un gusto conocerlos. Gracias. Por aquí en el chat tenemos a Silvia González. Dice, hola, mi nombre es Silvia, soy de la comunidad de Santa Catarina. Me gustan mucho las mariposas, por ello mi apodo es Cupi, creo que si lo dije bien. Mariposa, me gusta mucho la naturaleza y me gusta cantar. Bueno, hago el intento y actualmente vivo por acá, por Guadalajara. Gracias, Silvia. Y también está Virgilio Salvador Carrillo, que es de San Miguel Guaistita. Actualmente me dedico a la artesanía birrárica y estoy en Los Cabos. Híjole. Y luego va FMBC. Tiene nombre de rapero el compañero. Hola, buenos días. Mi nombre es Félix Bonilla. Dice, ¿quién soy? Yo soy un joven birrárica, orgulloso de mi cultura. Soy del norte de Jalisco, de un pueblo que se llama San Andrés Coamiata. Y pues nos estaremos viendo en estas transmisiones. Se ve que va a ser un taller muy provechoso. Gracias. Gracias. Creo que había otros mensajes. Dice, hola, buenos días. Mi nombre es Hilario Hernández, en Birrárica Urra. Radico actualmente en Guadalajara. Gracias, Hilario. Y hay otra, Cristina, también se presenta. Soy Cristina González de la Cruz, originaria de Ocota de la Sierra. Desde muy chica me gustó ser emprendedora en ventas y en artesanía. Y creo que ya sería todo. ¿Quieres que se presenten todos y todas o con esto tenemos, Ale? Yo creo que con esto tenemos, y lo que vamos a hacer es que si alguien quiere interrumpir, alguien quiere preguntar, siéntanse con toda la confianza de hacerlo. Esto es un taller entre amigos, entonces cualquier duda o cualquier comentario, adelante, no se sientan sin problema, siéntanse que estamos en un espacio seguro. Entonces, con lo siguiente voy a volver a presentar. Bueno, este ejercicio de presentación, además de tener el gusto de conocerlos y saber quiénes nos acompañan aquí, es un ejercicio sobre también cómo nosotros nos presentamos o cómo es nuestro discurso cuando nosotros queremos vender artesanía, ¿no? Cuando alguien se nos acerca y nos dice, oye, fíjate que, ¿cuánto sale este collar, no? Y te dicen, no, pues no sé, 100, 150. Lo primero que hacemos es nuestro lenguaje, aunque no parezca, la forma en la que nosotros nos presentamos dice más de lo que parece, porque fíjense que vivimos en una sociedad que es muy visual, es muy abierta a los sentidos. Entonces, eso hace que nosotros creemos una conexión entre la persona que tenemos enfrente o la persona que no tenemos. También, como en el curso que ustedes van a ver sobre redes sociales, seguramente van a ustedes encontrar cómo ustedes, estas mismas herramientas de cómo se presentan, va a repercutir en su feed, en las fotos que comparten, en las historias. Entonces, yo lo que suelo pensar o lo que me ha servido a mí como creadora o como fotógrafa es identificar por qué las fotos de Alejandra Leiva son diferentes a las otras. Porque mis fotos tienen que dar un mensaje sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo analizo o sobre lo que quiero mostrar. Por eso, para mí es muy importante que esta cuestión de las historias y de mi historia es algo esencial de recalcar. Algo que, por ejemplo, yo estoy tomando un curso, o estoy tomando un workshop, que es lo que se dice como un taller en línea con compañeros alrededor del mundo. Y tengo un maestro maravilloso, un fotógrafo
de esos que salen en las revistas de National Geographic, porque él estuvo ahí, ¿no? Y este maestro y todos estos maestros empezaron a decir algo que para mí resonó mucho. Hay que pensar, hay que crear local y hay que pensar internacional. Entonces, ¿a qué vamos acá? De que nuestro conocimiento, nosotros sabemos nuestra propia realidad. Ustedes conocen su realidad porque ustedes han vivido en su comunidad, conviven con su comunidad, hablan con su comunidad, festejan con su comunidad, pero nosotros como personas ajenas a toda esta cosmovisión que ustedes tienen, no llegamos a tener el entendimiento completo y tampoco es su obligación tener que explicárnoslos. Pero en el caso de cuando nosotros queremos comercializar y queremos abrirnos a este mundo occidentalizado, me parece que sí es importante empezar a hablar sobre por qué nosotros somos diferentes a los más de, no sé, 1,000 millones de gente viviendo en el mundo y por qué la artesanía wixárika o wixáritarí es tan importante. ¿Por qué la artesanía wixárika no se parece o no es igual que la de los tarahumaras o no es igual que la de los otomís? ¿Por qué el pueblo originario wixárika, que todos los que estamos en esta presentación sabemos de la importancia, necesitamos saber que eso que nosotros ya sabemos lo podemos transmitir? Entonces, este ejercicio realmente es cómo ustedes se presentan, cómo ustedes se asumen. Es una palabra que últimamente ha resonado mucho, ¿no? De cómo nosotros nos asumimos en esto. Yo me asumo como una mujer fotógrafa, fotoperiodista, que trabaja en un colectivo de fotógrafas, que es madre y que ser madre me dio o me abrió un panorama distinto a lo que yo tenía antes de serlo, ¿no? Y que eso me permitió empezar a pensar, a analizar diferentes realidades. Y cómo también esta conversación con mi pareja detonó en ahorita estar aquí con ustedes platicando sobre por qué es importante que ustedes cuenten su historia cuando ustedes quieren vender una artesanía, ¿no? Entonces, yo lo primero que he pensado y que lo que me ha servido, porque también mucho de mi trabajo fuera del fotoperiodismo ha sido hablar sobre mis narrativas, mi narrativa en la maternidad, mi narrativa en sucesos personales, cómo eso me ha identificado y cómo forma parte de mi identidad. Aunque ustedes no lo crean, no solo pertenecer a un pueblo originario les da la identidad, el tipo de crianza que tuvieron con sus padres, los tipos de hobbies o pasatiempos que a ustedes les gustan, o por ejemplo su acercamiento a la naturaleza, su acercamiento con el campo. Por ejemplo, acá tenemos a diferentes compañeros que nos hablaban que les gusta mucho la artesanía, pero también son estudiantes universitarios, pero también están estudiando agronegocios, y además todo esto ustedes lo saben que va conectado al final con sus mismas tradiciones. Por eso, yo creo que las historias no tienen que ser en un orden, ¿no? Siempre nos dicen que somos chiquitos, crecemos, nos desarrollamos y somos viejos y morimos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que empecemos a reflexionar es en qué momento ustedes decidieron ser artesanos. Entiendo que muchas veces las profesiones se toman cuando existen las necesidades. Yo necesito trabajar, necesito llegar con algo en casa y tal vez la artesanía fue lo más sencillo y de ahí se empezaron a detonar otras cosas, ¿no? Entonces, pues desde que somos pequeños se nos dice y explica que toda historia tiene un inicio, desarrollo y final, pero en este caso las historias que contamos muchas veces carecen de un proceso lineal, porque no recordamos cómo es que llegamos a eso hecho que lo cambió todo. O sea, yo les puedo decir perfectamente que yo quería ser periodista cuando yo estaba en la preparatoria. O sea, yo estaba como muy necia de que yo iba a trabajar en un periódico importantísimo y que yo iba a viajar alrededor del país, iba a tomar fotografías, y para mí esa era mi identidad. O sea, mi identidad durante muchos años y aún en la universidad fue que yo iba a ser una periodista, que iba a viajar por México y que iba a tomar fotos. Cuando a mí se me presentó y realicé eso, me di cuenta que no era precisamente lo que yo quería hacer. Pasó tiempo, llegó la pandemia y me di cuenta que lo que yo quería empezar a contar eran mis historias. Yo quería contar los temas que a mí me interesan y no los temas que le interesaban a mi jefe o que era noticia en ese momento. Entonces yo me di cuenta que mis historias, mi narrativa era lo importante. Entonces vamos a hacer un poquito de reflexión interna. No es necesario todavía que nos la compartan,
pero vamos reflexionando sobre qué fue el momento que ustedes decidieron tomar la artesanía como una profesión o como una futura profesión, y por qué esa artesanía que ustedes, por ejemplo, tenemos el compañero que está en Los Cabos, por qué esa artesanía es diferente a los demás. Yo sé la diferencia entre la artesanía, la artesanía de incrustación de Shakira en piezas de madera y la de hacer collares. Pero ¿por qué es diferente? Entonces, ¿o por qué la técnica que alguno de ustedes acá puede ser diferente a las demás? ¿Por qué este sol, no sé, o este jaguar, o este venado que tengo con Shakira es diferente al que el otro compañero me puede vender? Entonces, lo que yo me gustaría que en un ejercicio muy interno empezaran a reflexionar qué fue la historia que cambió para ustedes, o qué es la que hizo que detonara en que su artesanía tenía que venderse, y que no solo tenía que venderse, sino que tenía que ser importante para las personas que me la van a comprar. Y aquí es donde quiero recalcar mucho en la presentación, porque para personas mestizas y personas completamente ignorantes de lo que es la importancia de la artesanía, tal vez si ven un collar y ven otro collar, van a decir, es exactamente lo mismo. Y por supuesto que sabemos que no es exactamente lo mismo, que no se hace el mismo de cosas en San Andrés que San Sebastián, que ni siquiera las vecinas hacen la misma técnica o tienen el mismo terminado en el collar o el mismo terminado en el bordado. Entonces, ahí es donde yo les quiero empezar a invitar que vayamos reflexionando un poco internamente sobre eso, sobre qué es lo que detonó en ustedes para que se hicieran artesanos, y por qué su artesanía y su historia es diferente y va a ser siempre diferente a la de los demás. Porque las historias se cuentan por sí mismas y ustedes tienen que contar las historias de sus artesanías. Tienen que contar por qué, lo mismo que ya hemos estado repitiendo, por qué son diferentes, por qué nos muestran cosas que no van a tener los otros compañeros, pero no porque se demeriten, sino porque cada uno tiene una historia diferente, porque cada uno creció en ambientes diferentes, aún viviendo en diferentes casas a un lado, o aún viviendo en la misma comunidad. Eso es lo que necesitamos saber, por qué la artesanía es diferente y no es igual. A mí me gusta mucho, 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 sobre todo si hay chicas acá y también personas ya señoras mayores. Liz, ¿tienes una pregunta? Quisiera repetir la importancia de entonces, si van a empezar a construir, a definirnos quiénes somos, identidad por así decirlo, lo que nos hace ser, ¿no? Birrárica, y toda esa identidad pues lo construyes viviendo en una cultura, viviendo en una ciudad, siendo mamá, siendo artista, artesana, con los amigos que te juntas. Eso finalmente, bueno, construye tu identidad de quién eres. Y aquí es el momento de empezar a reflexionar entonces quiénes somos y lo que hacemos para luego así darnos a reconocer, así representarnos. Y aquí la pregunta que nos hace Banu, un poco que vayamos recordando cuándo empezamos a trabajar la artesanía o el arte birrárica. Lo que quiere que reflexionamos es que ¿qué te hizo decidir a ser artesano o artista birrárica? ¿Y qué te hizo decidir trabajar la técnica que trabajas, ya sea el bordado, ya sea el pegado de Shakira sobre cera o de estambre, acu? ¿Qué te hizo decidir eso? ¿Cuándo? ¿Por qué? Un poco, no lo tienen que compartir, pero sí ir como recordando, acu, porque eso nos va a permitir entonces representarnos bien, ¿no? Gracias, Ale, adelante. No, y gracias, Liz, por enfatizar. De pronto, si yo no soy muy clara, de verdad, con toda confianza, díganme. Digamos que a mí esta hipótesis, que no es mía, por supuesto, que uno para tener cierto conocimiento va juntando de todos lados, de todos los lugares posibles, esta información. Y a mí me llegó esta mujer maravillosa, que soy muy, muy fan, que es una mujer que efectivamente es afrodescendiente, y ella, por ejemplo, además de ser una académica muy importante, habla sobre el peligro de creer en la historia única.
No les voy a presentar mucho de ella porque ustedes ahorita ya vieron el video, pero de todos modos encontré un video en español en donde si no pueden ver el video van a escucharlo y vamos a partir de ahí. Pero vamos a empezar a reflexionar. Chimamanda Adichie tiene esta hipótesis, esta idea de cómo nosotros en todas las variaciones, no solo si te dedicas al arte, no solo si te dedicas a alguna narrativa o te dedicas a crear, sino cómo nosotros nos creamos nuestros relatos y crecemos con relatos muchas veces ajenos a nosotros, ¿no? Y es cuando de ahí nace la idea de por qué tener una historia o creer que las historias solo tienen una forma de contarse es muy peligrosa. O sea, podemos regresar, por ejemplo, a mí un hecho que sigo trastornada, bueno, no trastornada, pero que me sigue pareciendo asombroso, que yo soy orgullosamente de Guadalajara, me encanta mi estado, pero yo no sabía por qué se llamaba Jalisco, ¿no? Y una vez escuchando el radio, estábamos ahí con mi familia, y hay un programa de radio muy padre que hablan sobre la naturaleza y demás en Jalisco, y justamente decían que Jalisco viene de el ajal, que es un tipo de tierra muy específico que se da justo en el bosque de la primavera, que ustedes sabrán que está muy cerca de acá, y que este mineral es tan importante que viene de la antigüedad y que fue a partir de una erupción volcánica, ¿no? O sea, yo pensé que Jalisco venía de alguna palabra, de algo que era histórico y que de ahí se desarrolló, ¿no? Pero no, entonces, eso es a lo que vamos, como nosotros tenemos multirrelatos. Simplemente cuando somos niños nos cuentan algo de nosotros y nosotros creemos pensando que esto es nuestra realidad, que nosotros esto es lo que somos, esto es lo que esto es nuestra verdad, y la verdad es que, vaya la redundancia, no es así. Siempre hay muchas líneas alrededor. Entonces, dejar de considerar que hay un orden lineal de una historia nos acerca a visualizar todo lo que hay alrededor de un mismo hecho o experiencia. Y ahí es donde yo les digo, o sea, tal vez la primera referencia sea, bueno, yo empecé a hacer artesanía porque necesitaba empezar a generar algo para poder seguir estudiando, ¿no? Sí, pero esa es solo una de las verdades, porque el aprendizaje de la artesanía, ¿cómo inició? ¿Quién te enseñó? ¿Quién fue que te dijo que hay que hacer este tipo de bordado? ¿Quién fue que te dijo que hay que mostrar cierto tipo de cosas? Creo que Paco, ¿nos levantaste la mano? Sí, dice Gustavo Martínez Hernández, la verdad, la identidad de un birrárica nace desde la casa y culturalmente hay varias para que con quien vaya a iniciar y tengas que tomar una decisión de qué arte vas a practicar, que sea un cambio histórico desde la persona. Esto es muy importante porque ese es uno de los sellos y una de las distinciones del arte birrárica. El arte birrárica es profundamente ancestral y también tiene que ver con espacios familiares. Gracias. Volvemos a la importancia de que nosotros, como extraños, como ajenos, sepamos toda la importancia y todo el conocimiento que hay detrás. Porque volvemos al ejercicio de un inicio. Cuando ustedes se presentaron, que hacían artesanía, dijeron, sí, soy artesano, hago tal, ¿no? Pero ahí es donde yo les comentaba que hay que empezar a reflexionar cómo es que nos presentamos, cómo es que nos asimilamos como artesanos, no en el núcleo interno, porque entiendo que en el núcleo interno hay conocimientos y hay códigos y hay información que todos tienen claros, ¿no? Pero que sí es importante que nosotros como externos, porque al final la artesanía es para vender a terceros, estos terceros sepan que su marca, que sus piezas son diferentes a los demás y que no se parecen a las demás. Si este conocimiento es tan ancestral como ya lo sabemos, tenemos que tratar de que nuestro mismo lenguaje o de este conocimiento es tan importante porque viene de familia en familia y se decide de ciertas maneras, es importante que esté dentro de nuestra lectura. Y es lo que les comento, nosotros muchas veces tenemos esta idea de que esto es así y no hay como claroscuros, cuando la realidad es que sí los hay. Y por eso es importante siempre creer que además de este conocimiento que ustedes nos muestran y que ustedes nos presentan, hay
toda una historia, hay toda una vida atrás, hay generaciones de artesanos atrás. Y algunos autores tienen la idea de que, por ejemplo, los seres humanos somos el resultado de muchos factores externos que inician con la interrogante: ¿de dónde venimos? ¿Cuál es mi historia? ¿Y cómo es que la presento a los demás? Y termino convirtiendo esta vida en un conjunto de habilidades, experiencias que se moldean de una forma y dan a nuestro comportamiento. La forma en la que nosotros somos, la forma en la que nos presentamos, no nace nada más de algo fortuito, ¿no? Es algo que ya se viene, que vamos tomando con lo que vamos viviendo en el camino. Y por eso justamente es importante, no hablamos solo de una identidad en que se asimilen, sino su identidad como creadores, con su identidad como artistas, que ustedes como de una comunidad la tienen asimilada, pero cuando ustedes se presentan como artistas, es cuando el lenguaje cambia, es cuando la presentación no es igual. Así que lo que yo les vuelvo a comentar es la importancia de que esta misma presentación que ustedes tienen en su comunidad, este mismo conocimiento que todos comparten, también tiene que ser igual cuando son artistas, porque esta identidad no se pierde cuando ustedes empiezan a vender, no se pierde cuando ustedes van a una feria o ofertan sus piezas. Al contrario, esa misma identidad tiene que viajar cada que ustedes venden una pieza, cada que ustedes presentan una pieza. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando tenemos a los intermediarios, normalmente siempre suelen contar una historia, suelen contar cómo llegaron a conocerlos a ustedes, o cómo llegaron a conocer la técnica, o cómo llegaron a conocer a la comunidad, cuando realmente todo eso ustedes ya lo tienen. No necesitan que nadie le dé un valor agregado. Esa sería la palabra. El valor agregado que tiene una pieza wixárika no solo es el tipo de pieza, sino es lo que ustedes ofertan y ustedes marcan la diferencia con cada una de sus piezas. Entonces, aquí es lo que yo les invitaría a que empezáramos a pensar: ¿de dónde es que venimos? ¿Cuál es mi historia? ¿Y cómo la presento a los demás? Pero bueno, esta historia de cómo la presento, no solo en su comunidad, cómo la presentan cuando ustedes están con otros artesanos, están en una feria, están en una exposición, o por ejemplo van a empezar a vender. Yo supongo que el compañero de los cabos ya vende incluso a extranjeros, ¿no? ¿Cómo es que ustedes se presentan? ¿Cómo es que ustedes la venden? No solo una pieza de arte wixárika, sino cómo es que esta pieza de arte wixárika llegó hasta Los Cabos y llegó con estas personas y se presentó. No sé si quieras hacer algún comentario, Liz, o continuamos. Pues también que nuestras compañeras y compañeros nos vayan diciendo si van entendiendo bien, si quieren que vaya más despacio, más simple, o cómo va ella, está bien para ustedes. También nos sirve mucho que ahí nos retroalimenten. Se me fue que iba a decir, pero no, si quieres continúa. Muy bien. Después de, ahorita va el video. Cuento historias y me gustaría contarles algunas historias personales sobre lo que llamo el peligro de una sola historia. Crecí en un campus universitario al este de Nigeria. Mi madre dice que comencé a leer a los 2 años. Creo que más bien fue a los 4 años, a decir verdad. Fui una lectora precoz y lo que leía eran libros infantiles ingleses y estadounidenses. También fui una escritora precoz. Cuando comencé a escribir a los 7 años, cuentos a lápiz con ilustraciones de crayón que mi pobre madre tenía que leer. Escribí el mismo tipo de historias que leía. Todos mis personajes eran blancos y de ojos azules, que jugaban en la nieve, comían manzanas, hablaban mucho del clima. Qué lindo era cuando el sol había salido. Eso a pesar de que vivía en Nigeria y nunca había salido de Nigeria. No teníamos nieve, comíamos mango y nunca hablábamos sobre el clima porque no era necesario.
Mis personajes bebían cerveza de jengibre porque los personajes de los libros que leía bebían cerveza de jengibre. No importaba que yo no supiera qué era. Muchos años después, sentí un gran deseo de probar la cerveza de jengibre, pero esa es otra historia. Creo que eso demuestra cuán vulnerables e influenciables somos ante una historia, especialmente en nuestra infancia. Porque yo solo leía libros donde los personajes eran extranjeros. Estaba convencida de que los libros, por naturaleza, debían tener extranjeros y narrar cosas con las que yo no podía identificarme. Todo cambió cuando descubrí los libros africanos. No había muchos disponibles y no eran fáciles de encontrar como los libros extranjeros. Gracias a autores como Chinua Achebe y Kamara Lai, mi percepción mental de la literatura cambió. Me di cuenta de que personas como yo, niñas con piel color chocolate, cuyo cabello rizado no se podía atar en colas de caballo, también podían existir en la literatura. Comencé a escribir sobre cosas que reconocía. Yo amaba los libros ingleses y estadounidenses que leí. Avivaron mi imaginación y me abrieron nuevos mundos. Pero la consecuencia involuntaria fue que no sabía que personas como yo podían existir en la literatura. Mi descubrimiento de los escritores africanos me salvaron de conocer una sola historia sobre qué son los libros. Mi familia es nigeriana convencional de clase media. Mi padre fue profesor, mi madre fue administradora y teníamos, como era de costumbre, personal doméstico de pueblos cercanos. Cuando cumplí 8 años, un nuevo criado vino a su casa. Su nombre era Fide. Lo único que mi madre nos contaba de él era que su familia era muy pobre. Mi madre enviaba batatas y arroz y nuestra ropa vieja a su familia. Cuando no me acababa mi cena, mi madre decía, «Come, ¿no sabes que la familia de Fide no tiene nada?» Yo sentía gran lástima por la familia de Fide. Un sábado fuimos a visitarlo a su pueblo. Su madre nos mostró una bella cesta de rafia teñida hecha por su hermano. Estaba sorprendida, pues no creía que alguien de su familia pudiera hacer algo. Lo único que sabía es que eran muy pobres y era imposible verlos como algo más que pobres. Su pobreza era mi única historia sobre ellos. Años después pensé sobre esto cuando dejé Nigeria para ir a la universidad en Estados Unidos. Tenía 19 años. Había impactado a mi compañera de cuarto estadounidense. Preguntó dónde había aprendido a hablar inglés también y estaba confundida cuando le dije que en Nigeria el idioma oficial resultaba ser el inglés. Me preguntó si podría escuchar mi música tribal y se mostró, por tanto, muy decepcionada cuando le mostré mi cinta de Mariah Carey. Ella pensaba que yo no sabía usar una estufa. Me impresionó que ella sintiera lástima por mí incluso antes de conocerme. Su posición por omisión ante mí, como africana, se reducía a una lástima condescendiente. Mi compañera conocía una sola historia de África, una historia de catástrofe. En esta única historia no era posible que los africanos se parecieran a ella de ninguna forma. No había posibilidad de sentimientos más complejos que lástima. No había posibilidad de una conexión como iguales. Debo decir que antes de ir a Estados Unidos, yo no me identificaba como africana. Pero allá, cuando mencionaban a África, me hacían preguntas. No importaba que yo no supiera nada sobre países como Namibia. Sin embargo, llegué a abrazar esta nueva identidad y ahora pienso en mí misma como africana. Aunque aún me molesta cuando se refieren a África como un país. Un ejemplo reciente fue mi maravilloso vuelo desde Lagos hace 2 días, donde hicieron un anuncio durante el vuelo de Virgin sobre trabajos de caridad en India, África y otros países. Así que después de vivir unos años en Estados Unidos como africana, comencé a entender la reacción de mi compañera. Si yo no hubiera crecido en Nigeria, y si mi impresión de África procediera de las imágenes populares, también creería que África es un lugar de hermosos paisajes y animales y gente incomprensible que libran guerras sin sentido y mueren de pobreza y sida, incapaces de hablar por sí mismos,
esperando ser salvados por un extranjero blanco y gentil. Yo veía a los africanos de la misma forma en que como niña vi la familia de Fide. Creo que esa historia única de África procede de la literatura occidental. Esta es una cita tomada de los escritos de un comerciante londinense, John Locke, que zarpó hacia África Occidental en 1561 y escribió un fascinante relato sobre su viaje. Después de referirse a los africanos negros como bestias sin casas, escribió: tampoco tienen cabezas, tienen la boca y los ojos en sus pechos. Me río cada vez que leo esto, y hay que admirar la imaginación de John Locke. Pero lo importante es que representa el comienzo de una tradición de historias sobre africanos en Occidente, donde el África subsahariana es un lugar de negativos, de diferencia, de oscuridad, de personas que, como dijo el gran poeta Rudyard Kipling, son mitad demonios, mitad niños. Comencé a entender a mi compañera estadounidense que durante su vida debió ver y escuchar diferentes versiones de esa única historia. Al igual que un profesor quien dijo que mi novela no era auténticamente africana. Yo reconocía que había varios defectos en la novela, que había fallado en algunas partes, pero no imaginaba que había fracasado en lograr algo llamado autenticidad africana. De hecho, yo no sabía qué era la autenticidad africana. El profesor dijo que mis personajes se parecían demasiado a él, un hombre educado de clase media. Mis personajes conducían vehículos, no morían de hambre. Entonces, no eran auténticamente africanos. Debo añadir que yo también soy cómplice de esta cuestión de la historia única. Hace unos años viajé de Estados Unidos a México. El clima político en Estados Unidos entonces era tenso. Habían debates sobre la inmigración y, como suele ocurrir en Estados Unidos, la inmigración se convirtió en sinónimo de mexicanos. Había un sinfín de historias de mexicanos, como gente que saqueaba el sistema de salud, escabulléndose por la frontera, que eran arrestados en la frontera y cosas así. Recuerdo una caminata en mi primer día en Guadalajara, mirando a la gente ir al trabajo, amasando tortillas en el mercado, fumando, riendo. Recuerdo que primero me sentí un poco sorprendida y luego me embargó la vergüenza. Me di cuenta que había estado tan inmersa en la cobertura mediática sobre los mexicanos que se habían convertido en una sola cosa: el inmigrante abyecto. Había creído en la historia única sobre los mexicanos y no podía estar más avergonzada de mí. Es así como creamos la única historia. Mostramos a un pueblo como una cosa, una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso. Es imposible hablar sobre la única historia sin hablar del poder. Hay una palabra del idioma Igbo que recuerdo cada vez que pienso en las estructuras de poder en el mundo y en Cali. Es un sustantivo cuya tradición es ser más grande que el otro. Al igual que nuestros mundos económicos y políticos, las historias también se definen por el principio de Encali. Cómo se narran, quién las cuenta cuando se narran, cuántas historias son contadas, en verdad depende del poder. El poder es la capacidad, no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa historia sea definitiva. El poeta palestino Murid Barghouti escribió que si se pretende despojar a un pueblo, la forma más simple es contar su historia y comenzar con en segundo lugar. Si comenzamos la historia con las flechas de los pueblos nativos americanos y no con la llegada de los ingleses, tendremos una historia totalmente diferente. Si comenzamos la historia con el fracaso del Estado africano y no con la creación colonial del Estado africano, tendremos una historia completamente diferente. Hace poco di una conferencia en una universidad donde un estudiante me dijo que era una lástima que los hombres de Nigeria fueran abusadores como el personaje del padre en mi novela. Le dije que acababa de leer una novela llamada Psicópata Americano. Y era una verdadera lástima que los jóvenes estadounidenses fueran asesinos en serie. No. No.
Obviamente estaba algo molesta cuando dije eso, pero jamás se me habría ocurrido que solo por haber leído una novela donde un personaje es un asesino en serie, de alguna forma él era una representación de todos los estadounidenses. Ahora, no es porque yo sea mejor persona que ese estudiante, sino que debido al poder económico y cultural de Estados Unidos, yo había escuchado muchas historias sobre Estados Unidos. Leí de Tyler Updike, Steinbeck y Gaskill. No tenía una única historia de Estados Unidos. Hace años, cuando supe que esperaba que los escritores tuvieran infancias infelices para ser exitosos, comencé a pensar sobre cómo podría inventar cosas horribles que mis padres me habían hecho. Pero la verdad es que tuve una infancia muy feliz, llena de risas y amor, y en una familia muy unida. Pero también tuve abuelos que murieron en campos de refugiados. Mi prima Polly murió por falta de atención médica. Mi amiga Coloma murió en un accidente de avión porque los camiones de bomberos no tenían agua. Crecí bajo un régimen militar represivo que daba poco valor a la educación, por lo que mis padres a veces no recibían sus salarios. En mi infancia vi la jalea desaparecer del desayuno, luego la margarina, después el pan se hizo muy costoso, luego se racionó la leche, pero sobre todo, un miedo político generalizado invadió nuestras vidas. Todas estas historias me hacen quien soy, pero si insistimos solo en lo negativo, sería simplificar mi experiencia y omitir muchas otras historias que me formaron. La historia única crea estereotipos, y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. Hacen de una sola historia la única historia. Es cierto que África es un continente lleno de catástrofes. Hay catástrofes inmensas como las violaciones en el Congo y las hay deprimentes, como el hecho de que hay 5.000 candidatos por cada vacante laboral en Nigeria. Pero hay otras historias que no son sobre catástrofes y es igualmente importante hablar sobre ellas. Siempre he pensado que es imposible compenetrarse con un lugar o una persona sin entender todas las historias de ese lugar o esa persona. La consecuencia de la historia única es que roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento de nuestra igualdad humana, enfatiza nuestras diferencias en vez de nuestras similitudes. ¿Qué hubiera sido si antes de mi viaje a México yo hubiese seguido los dos polos del debate sobre la inmigración, el de Estados Unidos y el de México? ¿Y si mi madre nos hubiera contado de que la familia de Fide era pobre y trabajadora? ¿Y si tuviéramos una cadena de TV africana que transmitiera diversas historias africanas en todo el mundo? Es lo que el escritor nigeriano Chinua Achebe llama un equilibrio de historias. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi editor nigeriano, Muktaba Kari, un hombre extraordinario que dejó su trabajo en un banco para ir tras sus sueños y fundar una editorial, se decía comúnmente que los nigerianos no leen literatura. Él no estaba de acuerdo, pensaba que las personas no podían leer, leerían si la literatura estuviera disponible y fuese asequible. Después de que publicó mi primera novela, fue a una estación de TV en Lagos para una entrevista. Una mujer que trabajaba allí como mensajera me dijo: realmente me gustó mi novela, no me gustó el final. Ahora debes escribir una secuela y esto es lo que pasará. Siguió contándome sobre qué escribiría en la secuela. Yo no solo estaba encantada, sino conmovida. Estaba ante una mujer de las masas de nigerianos comunes que no se suponían eran lectores. No solo había leído el libro, sino que se había adueñado de él y sentía que era justo contarme qué debería escribir en la secuela. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi amiga Funmi Onda, la valiente conductora de un programa de TV en Lagos, determinada a contarnos las historias que quisiéramos olvidar, si mi compañera de cuarto conociera la cirugía del corazón hecha en un hospital de Lagos de la semana pasada, si conociera la música nigeriana contemporánea, gente talentosa cantando en inglés y pidgin, y Igbo, Yoruba y yo, mezclando influencias desde Jay-Z a Fela, a Bob Marley hasta sus abuelos. Y si conociera a la abogada que recientemente fue a la corte en Nigeria para cuestionar una ridícula ley que requería que las mujeres tuvieran la aprobación de sus esposos para renovar sus pasaportes. Y si conociera a Nollywood,
lleno de gente creativa, haciendo películas con grandes limitaciones técnicas. Estas películas son tan populares que son el mejor ejemplo de que los nigerianos consumen lo que producen. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi ambiciosa trenzadora de cabello, quien acaba de iniciar su negocio en extensiones capilares, o sobre el millón de nigerianos que comienzan negocios y a veces fracasan pero siguen teniendo ambiciones. Cada vez que regreso a casa, debo confrontar las causas de irritación usuales para los nigerianos. Nuestra fallida infraestructura, nuestro fallido gobierno. Pero me encuentro con la increíble resistencia de un pueblo que prospera a pesar de su gobierno y no por causa de su gobierno. Dirijo talleres de escritura en Lagos cada verano y es impresionante ver cuánta gente se inscribe, cuántos quieren escribir y contar historias. Mi editor nigeriano y yo creamos un fondo sin fines de lucro llamado Fondo Farafina. Tenemos grandes sueños de construir bibliotecas, reformar las bibliotecas existentes y proveer de libros a las escuelas estatales que tienen sus bibliotecas vacías y organizar muchos talleres de lectura y escritura para todos los que quieran contar nuestras muchas historias. Las historias importan. Muchas historias importan. Las historias se han usado para despojar y calumniar. Pero las historias también pueden dar poder y humanizar. Las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota. La escritora estadounidense Alice Walker escribió esto sobre su familia sureña que se había mudado al norte. Les dio un libro sobre la vida sureña que dejaron atrás. Estaban sentados leyendo el libro, escuchándome leer y recuperamos una suerte de paraíso. Me gustaría terminar con este pensamiento. Cuando rechazamos la única historia, cuando nos damos cuenta de que nunca hay una sola historia sobre ningún lugar, recuperamos una suerte de paraíso. Gracias. Después de ver este video, que a mí les vuelvo a decir que para mí es importantísimo, porque si ustedes notaron, hay diferentes ideas que justamente van de la mano con el primer planteamiento que tuvimos acá, ¿no? La importancia de no caer en los estereotipos, la importancia de que la diversidad de historias terminan por contar diferentes realidades o una misma realidad y que para llegar a un hecho hay muchos hechos por detrás. A partir de estas reflexiones y de lo que escuchamos, voy a necesitar que cada uno agarre un lápiz o una pluma, o si quiere agarrar su bloc de notas con su celular, y vamos a hacer las siguientes preguntas y que nos compartan. Y ahora sí, necesito que si quieren mandar mensaje, adelante, si quieren tomar la voz también, y nos digan de dónde vienen, cuál es su historia, por qué hacen artesanías, y por qué mis artesanías son diferentes a las demás o distintas. Pero un poquito yo quiero como compartir lo que vimos en el video que se me hizo muy bonito. Yo creo que vale la pena volver a ver el video que nos dice que pues sí es tan peligroso que exista una sola historia, porque entonces nos quedamos con eso y pensemos un poco en eso. O sea, por ejemplo, la comunidad mestiza, ¿cómo conoce a la cultura birrárica, ¿no? ¿Cómo nos conocen? Pero ¿quién decidió que nos conocieran así? Si nosotros mismos o el mismo gobierno o los medios de comunicación. O sea, eso es tan importante como empezar a reflexionar, de cuando te ven birrárica, me bella, quién me te pero ¿dónde lo aprendieron? ¿Quién les dijo que en birrárica es así, no? Y de ahí yo creo que vienen estas discriminaciones, ¿no? Porque ellos solo al verlos, pues nos ven como les enseñaron desde chiquitos, no realmente como nosotros nos damos a conocer. No sé cómo podría explicar, pero sí es tan importante, bueno, entonces el poder yo creo que en este caso el poder del arte o el poder de ustedes como artistas y artesanos
tienen, no solo están vendiendo, sino ustedes tienen ese poder, entonces ahora sí darse a conocer ustedes mismos, hablar quiénes somos los birraritari. Sí tenemos una riqueza cultural también, tenemos pues nuestras crisis, como una historia real de lo que es nuestra cultura. Yo creo que ahí está el poder en su trabajo como artistas, artesanos, ¿no? Como a través de su trabajo, que han ¿no? Yo creo que, no sé, Paco, si quieras agregar algo. Bueno, hay una cosa que se ha discutido mucho que se llama extractivismo, y el extractivismo consiste en yo, como alguien ajeno a la cultura, me apropio de los valores de esa cultura, o simplemente lo que hago es hablar por esa cultura, ¿no? La cultura birrárica, las culturas birráricas, porque son muchas, se han escrito de los birraritari, se han escrito desde 1908 hasta la fecha. Es decir, se escriben libros, se hacen videos y tal, y muchas veces esos libros y esos videos hablan de elementos culturales, y no son los propios birraritari los que están narrando esas historias, ¿no? Entonces, es muy importante que sean las propias voces de los birraritari que hablen sobre los procesos de su cultura, ¿no? Y yo he vivido mucho tiempo, o viví mucho tiempo en la comunidad de Santa Catarina, conozco una parte de los rituales birráricas, pero no me atrevería a explicarlos, porque hay voces y hay conocimientos de la propia cultura que los pueden explicar mejor que yo. Sí, y sobre todo, creo que es muy importante que ustedes empiecen a reflexionar de este comentario que les decía, pensar localmente y trabajar internacionalmente. Y digo internacionalmente por ponerlo de alguna manera, pero sabemos que el primer consumidor de sus artesanías vamos a ser los mestizos, ¿no? Que el primer cliente que ustedes van a tener va a ser alguien fuera de su comunidad. Entonces, esta persona que es fuera de su comunidad, no conoce todo lo que hay detrás de su artesanía, no conoce todos los procesos por los que ha llevado que ustedes presenten estas piezas. Y tampoco es necesario que nosotros le expliquemos como una especie de que para que ellos entiendan, sino es para que sus piezas puedan ser mostradas de la mejor forma. Y eso es algo que me gustaría mucho recalcar, porque sobre todo ustedes digamos que ustedes no solo son pertenecientes, ustedes son portadores de tradición. Cuando uno pone esta palabra de ser portadores de tradición, es que ustedes tienen como una misión, y no digamos que es una tarea extra, pero cuando ustedes están trabajando fuera de su comunidad para mostrar cosas hechas en su comunidad, es importante que todo gire alrededor de un mensaje evidentemente hecho de diferentes vertientes, pero que sea claro, ¿no? Que sea diferente. Y a mí, por ejemplo, yo sé que mi propia profesión es ser activista desde un inicio, ¿no? Pero creo que también el hecho de crear te conlleva una responsabilidad muy importante con las personas con las que te están permitiendo retratarte, con las personas que están ahí para mostrarte. Y algo, por ejemplo, que yo les puedo contar, que aparece una foto, de hecho, en una de las láminas, es cómo también nosotros como mestizos tenemos que entender que se nos está permitiendo, que se nos están abriendo estos canales, y cómo ese mismo discurso o esta misma reflexión puede ir de la mano en la forma en la que ustedes se presentan, en la forma en la que ustedes van a aprender a tomar su artesanía. Y yo sé que va a ser un taller solo de 4 horas, porque la foto, como toda la práctica, son muchas horas de ejercicio, pero es para que ustedes, y no me gusta usar esta palabra porque va directamente al capital, pero me gusta pensar que la gente se puede empoderar cuando toma sus narrativas, cuando sabe quién es, cuando se conoce. Yo sé que ustedes se conocen porque incluso su nombre fue decidido en familia, fue decidido por los abuelos, porque fue a partir de un sueño, yo lo sé,
pero es importante que todo este conocimiento sea una forma de que ustedes se puedan presentar, de que ustedes puedan decir, yo soy, yo pertenezco, yo muestro y mi artesanía es esta. Entonces, con este ejercicio, después de lo que hemos estado hablando, me gustaría que vayan poniéndole ahí un poquito de lápiz, vayan poniéndole en sus notas de dónde vienen, cuál es su historia. Los que quieran nos pueden compartir esto. ¿Por qué hacen artesanías y por qué mis artesanías son distintas a los demás? No sé si con este espacio que dejamos un poquito de que hablamos Liz, Paco y yo, alguno de ustedes o alguna de ustedes o alguno de ustedes quiera tomar la palabra. Pues vamos a ir reflexionando, Banu, ne, que anere muy Kitari, o sea, de dónde vengo, que ana, que ne yeyari que anjuk, ne tutsima que ame fuk, ne uye que anjuk, que me ocayune Banu. ¿Cuál es mi historia? ¿Qué poneré con Uiwa? ¿Qué poneré con Bere? Para estar ahora donde estoy, ¿verdad? Y de lo que decíamos hace rato, cuando empecé a hacer este trabajo de artesanía, Tita Yareya Netiyuri, y qué quiero lograr con eso, hasta dónde quiero llegar tal vez, y lo que hago, ¿por qué diría que es diferente a lo que hace ella, a lo que hacen otras personas? Mi trabajo, porque es único, ¿no? Eso es como vamos a ir reflexionando eso, si quieren, en el trayecto de lo que resta la sesión. Alex, podemos tal vez avanzar en la siguiente diapositiva. Muy bien. Pero también viene otra pregunta. Entonces, si podemos también irle dando un poquito de que alguien quiera, adelante. Igual vamos a la siguiente, porque eso va de la mano sobre qué es lo que quiero vender y por qué. Y aquí nos podrían también contar un poquito cuál ha sido su experiencia como personas que venden su arte. ¿Qué es lo que quiero vender? Me imagino que no solo abarca el producto, ¿no? Sino todo lo que conlleva. Sí, de hecho, pues va justo de la mano, porque cuando nosotros tenemos ya claro cuál es nuestra identidad, no solo como miembro de un pueblo originario, sino también como un artesano, un creador, una persona que a partir de su propia cosmovisión y pensamiento crea piezas. Entonces es necesario que nosotros veamos, bueno, ¿cuál va a ser este valor agregado? ¿O qué es lo que al final es lo que yo quiero vender y por qué lo quiero hacer? Sí, ustedes tienen más experiencia ya vendiendo el arte y la artesanía birrárica, quizás nos podrían ayudar como con la intervención de una persona podamos tener como más sobre a lo que refieren las preguntas, ¿no? Repite, ya sea en el chat o por este medio. A mí me parece importante lo que dijo Paco y yo creo que eso lo sabemos todos los birraritari. El hecho de que ya trabaje en el arte birrárica ya es un sello cultural, como lo decía también un compañero Gustavo, ¿no? Ya tus piezas llevan todo lo que es la cultura birrárica, toda la historia de esta cultura ancestral, de tu familia. Pero sí nos falta esa parte de cómo entonces lo vamos a explicar con nuestros clientes, sobre todo también cómo hacerlo cuando el español termina siendo en nuestra segunda lengua, ¿no? A veces es tan difícil, para mí es tan difícil como cómo voy a explicar esto en español, ¿no? Paco había levantado la mano, creo que tenemos ahí un comentario. Así es, de nuestra queridísima Kena Bautista. Aquí está. Dice, mi origen, pienso que es un poco dividido. Pienso a veces, en primera me considero de dos comunidades, porque mi padre es de San Andrés y mi madre era de Santa Catarina, pero mi convivencia la he tenido más en la ciudad y fuera del país. Entonces todo lo aprendido y visto junto con mi cultura comienza a percibir de manera diferente el arte birrárica. Yo comencé desde los 6 años haciendo cuadritos de estambre, collarcitos a mis gatos y viendo a mis padres trabajar todas las noches. Fui como le tomé cariño y amor a este trabajo. Es más
por poder crear cada día algo diferente, lo más perfecto posible. Sí, y además creo que muchas gracias, Kena. Qué bonita tu historia. No sé bien por qué salías tanto del país o tuviste afuera, pero me parece que es una historia muy interesante porque es un arraigo a tus tradiciones, sin importar de qué comunidad pertenezcas, o si son de dos, o si vives fuera de las comunidades. Creo que al final eso también es una historia porque, como sabemos, hay muchas comunidades donde las familias se desplazan o las familias toman otro rumbo fuera del tradicional, que también tiene un valor agregado. Por ejemplo, aquí tú hablas desde el amor a crear la artesanía, ¿no? El amor porque se vincula. Y creo que ahí tenemos también la idea de cómo Kena ha formado su identidad como artesana, ha formado su identidad también como perteneciente al pueblo originario, desde una condición amorosa, desde una condición en donde fue a través de la familia, fue a través del apego, fue a través del desarrollo. Entonces, todas esas cosas que de pronto creemos que no tienen mucho valor, al final terminan dándonos nuestra propia identidad, como ahorita Kena no la acaba de compartir. Si alguien más, la verdad lo agradeceríamos mucho, porque justamente este taller funciona a partir de la retroalimentación que tengamos todos. Entonces, no sé si haya alguien más que quiera compartir algún comentario, decirnos algo. Pues, yo creo que también, si gustan, no escribirlo en castellano, y tal vez, no sé si Liz quieras traducírnoslo para que también se sientan más en confianza. ¿Podría ser? Que si alguien quiere hablar en Birrárica también puede, Yuri. Vamos a tratar de traducir y aparte todos, pues los que estamos aquí todas, hablamos, excepto Ale y Paco y Regina, hablamos Birrárica y nos entendemos. Se trata de que vayamos reflexionando porque justo eso, como lo decía hace rato, nos va a ayudar después a cómo tomar fotos, de cuáles fotos tomar y cómo mostrar eso en público, ¿no? Porque decíamos en la primera sesión que esa foto a veces pensamos que solo lo van a ver los birraritari o la gente de Guadalajara, ¿no? Al momento que tú subes una foto ya pueden verlo todo el mundo, ¿no? Y por eso tan importante como cómo quieres tú que se vea esa foto, que se vea ese discurso, que te muestres pues tú. Con una participación para poder avanzar. Félix, ¿tú quieres participar? Baritzi, ahí nos acompañan, ustedes también tienen mucha experiencia. Pues como decía Liz Bonilla, yo no tengo tanta experiencia en salir a vender o no sé, pero he tenido la oportunidad de viajar a otros países y siento que cuando voy y no llevo algo de arte, siento que no llevo toda mi identidad. Entonces, cuando se me da esa oportunidad de salir a otro país, yo trato de vender para que personas de otros países pues ya empiecen a concientizarse de que en México hay mucha artesanía, hay mucha cultura. Gracias. Pues, por ejemplo, ahora que comentabas que salías del país, Félix, yo pienso que si de alguna manera o si tú en algún momento buscas hacer tu marca, justamente es no solo explicarles que es una pieza de artesanía, ¿no? Sino toda tu historia y cómo eso va de la mano con tu propia identidad y por qué haces ese tipo de artesanía. A mí me llama siempre mucho la atención que cuando contamos historias solemos como generalizar, ¿no? Solemos decir que es una artesanía, pertenezco al pueblo Wixárika, pero volvemos a la historia única, que al final es justamente eso lo que queremos entender. ¿Por qué tu artesanía, Félix, además comentas que no la sueles vender tanto? ¿Por qué tu artesanía es diferente? A pesar de que estés en otro lado del país o de México o del mundo, puedes platicar y puedes contar a la gente, bueno, es que mi artesanía, yo pertenezco a tal comunidad y en tal comunidad hacemos esto, mi familia hace esto y yo ahora que estoy acá estoy tratando de mostrar esto que además pertenece al pueblo Wixárika, pero mi comunidad se especializa en esto, mi comunidad, mi familia hace esto en diferente, y ese es el valor agregado. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, cuando tú vendas y cuando tengas tu marca, puedes empezar a dialogar con esos discursos que no necesitamos
ni mucha inversión, no necesitamos una presentación padrísima, simplemente es en la forma en la que nosotros nos comunicamos en el momento en que vendemos. Es mi identidad, pero también es la identidad de la comunidad o la identidad de mi familia, como lo comentamos en el ejercicio anterior. Por ahí había unos mensajes en el chat, si me pueden ayudar a leerlos. Tenemos el de Kena, tenemos el de José Joaquín. Cambia la forma de explicar de cada pieza porque hay artesanos que siguen sus usos y costumbres y hay artesanos que ya no practican los usos y costumbres. Creo que aquí es algo que, por ejemplo, ustedes dentro, es más valiosa una pieza que va con los usos y costumbres a una pieza que no va con usos y costumbres, pero también creo que volveríamos a contar que nada más las piezas con uso y costumbre son importantes o las piezas de cierto uso y costumbre son las únicas que tienen cierta relevancia. Creo que también ahí es donde ustedes pueden empezar a crear un diálogo entre ustedes, entre la comunidad, porque al final ese tipo de características, desde una tercera parte, yo no puedo decir si vale más una pieza o no vale más una pieza, justamente ustedes tienen que ¿cómo se dice? Pues tienen que crear el discurso, tienen que crear su diálogo, porque de otra forma nosotros como terceros no podemos saber eso, no podemos saber por qué es o por qué tiene un valor o que si no tiene un valor. Y entraríamos en una cuestión de una competencia desleal y cuando lo que más queremos es que sean discursos y sean discursos de marca que a todos les aporte, que a todos les cree una identidad y que los haga singular dentro de todo esto. Bueno, por ahí está también otro comentario de Kena. Dice, para la última pregunta, quiero vender piezas únicas, aunque sean pequeñas. El cliente puede captar la belleza, la calidad, el sentimiento y el pensamiento que conlleva la pieza. Creo que cuando haces algo bien trasciende tu cultura. Justo es eso, ¿no? O sea, detrás de un objeto de arte birrárica, pues están sentimientos, historias, conocimientos, saberes, y lo que consumimos es parte de esas historias, ¿no? Muchas gracias, Kena. Y para agregar también el comentario de Kena, creo que es súper importante y creo que va de la mano que hablar de una artesanía no es hablar nada más de una pieza ornamental, es hablar de una pieza que conlleva un valor cultural, es patrimonial incluso, y podríamos también contar que es una pieza artística. Yo creo que mucho también tiene cómo nos asentemos. Si nosotros nos asentamos que nada más somos cierta profesión, nos estamos encasillando a nada más ser mostrados de cierta forma. Por ejemplo, yo les invitaría a que ustedes se asuman como artistas birráricas. Entiendo que cada pieza es diferente, pero justamente no se necesita, o al menos creo que es cuando ustedes tienen que empezar a buscar a qué público se van a dirigir. Si tales piezas son para vender de forma local, crear un discurso local. Si ciertas piezas son para vender en un punto más internacional, tener eso. Evidentemente, cada pieza es diferente, ninguna pieza es igual, y justamente por eso es muy importante que tengan identificado por qué cada una de sus piezas y cuenten por qué esta pieza es diferente, por qué esta pieza no es igual a la otra. Si no, volvemos a discutir que solo estamos vendiendo, que somos artesanos, que somos pertenecientes a un pueblo originario, pero no le damos el valor agregado que es la información, simplemente es la información y saber por qué es diferente. Si acá, por ejemplo, José Joaquín habla de que hay artesanos que siguen usos y costumbres, entonces nuestra marca tiene que hablar sobre eso, tiene que hablar sobre por qué yo como artesano tengo esta afinidad a seguir los usos y costumbres, porque para mí son importantes, para mí dan la identidad. Por ejemplo, no sé, alguien que ya no practican los usos y costumbres, ¿qué valor diferente le da? Entendamos que a pesar de pertenecer a una población, cada cabeza es un mundo, cada cabeza tiene una identidad, cada cabeza tiene diferentes historias. Y también creo que invita a la reflexión entre ustedes de que creen este diálogo de por qué cada uno de ustedes ha tenido diferentes vivencias y qué le aporta a su comunidad, qué le aporta a su familia, qué le aporta al municipio, qué le aporta al punto donde se encuentre. Creo que eso es lo más importante.
No es yo hago esto, él no hace esto y el mío es más importante, no, es yo hago esto y el otro le aporta un valor diferente a la pieza de artesanía, porque tampoco se trata de decir que mi historia está arriba de la otra, ¿no? Creo que al contrario, es para invitar a la reflexión, invitar a que todos somos iguales, a que todos pertenecemos al mismo mundo, pero yo, a diferencia del otro que tiene otra historia completamente, me invita a contarme, me invita a saber esto. Y eso es lo que también va de la mano, ¿no? ¿Por qué nuestra narrativa personal es irrepetible? Bueno, simplemente porque cada uno vive de diferente manera, cada uno ha tenido experiencias de vida diferentes a otras. Y ahí es donde tenemos que entender que mi historia no es igual a la al otro, no es igual a la de a mi vecino, ni a mi primo, ni a mi madre. Por eso, mi historia tiene un valor agregado como la de mi mamá, como la de mi hermano, como la de mi primo, que no va de la mano nada más con lo que representamos a de primera vista, ¿no? Y es ahí donde yo les invito a que este empoderamiento, que vuelvo a decir, no me gusta la palabra, pero este asumirse como artesanos, asumirse como artistas, es desde nuestra propia narrativa, es desde lo que yo conozco, desde hablando, por ejemplo, de Joaquín, que habla yo, o al menos un ejemplo, mi artesanía va de la mano con los usos y costumbres que practico y por eso mi artesanía es tal, 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 ¿no? Ese es el discurso interno. O por ejemplo, Kena, yo empecé a hacer artesanía por el amor que mis papás me traen, porque yo, o sea, ese es el valor agregado y por eso es la importancia de que nuestra narrativa esté presente en nuestras ventas, en nuestra marca, porque al final crear una marca en un producto es crear un discurso propio, es marcar la diferencia de por qué yo soy diferente, pero vivo dentro de una comunidad. Las diferencias no separan, las diferencias tienen que unir, las diferencias tienen que aportar a todos. Y eso es lo más importante, que las diferencias hagan que sea un discurso comunal, que haga un discurso en el que todos estemos compenetrados para vivir dentro de una comunidad más rica, más llena de oportunidades. Eso es lo que se busca cuando nosotros entendemos nuestra identidad y empezamos a trabajar con ella. No solo lo que nos distingue por pertenecer a un sitio, sino nosotros con nuestras experiencias. Y aquí es algo que voy a repetir de cuando tuvimos el video, que a mí me parece un cierre fantástico, que es cuando rechazamos la historia única, cuando nos damos cuenta de que nunca hay una historia sobre mi hogar, recuperamos una suerte de paraíso. Y es así donde me gustaría que sigamos con esta reflexión de por qué estas historias en conjunto nos brindan un hogar, nos brindan una comunidad, y no solo por el hecho de querer vender una artesanía, sino porque la historia de todos es diferente y también es valiosa. Claro, ese es el punto. Recuerdo hace mucho tiempo que platicaba con un artesano que se llama Santos, que incluso sacaron un documental de él, que por cierto experimentó una historia muy injusta. Para los que no se acuerden de Santos de Santa Catarina, pues Santos expuso su obra en un museo de París, cuando era presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, y nunca le hicieron el reconocimiento, ¿no? Nunca ni siquiera inauguraron la exposición en París y jamás lo invitaron y tal. Y se hizo un documental que por ahí está, que se llama El secreto de la montaña, muy interesante. Y recuerdo que yo platicaba con Santos y me decía, mira, para yo hacer un cuadro de estambre, yo tengo que pedirle permiso a los dioses, a las deidades. Yo tengo que ir a los lugares sagrados a recolectar agua sagrada, a Durango, a, a Rapa Villameta, ¿no? Y justo lo que hago es eso, o sea, pedir permiso o mostrar este mundo tan complejo, ¿no? Y a veces las personas, Teiwaris, no sabemos lo que lo que tenemos enfrente. Y a veces también se juzga de manera mal a los artesanos y a las artesanas, a los artistas que ofrecen este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí está esa reflexión. Bueno, eso es algo más o menos lo que quería comentar, ¿no?
que mi identidad como persona es perteneciente a un pueblo originario, va de la mano de mi identidad como emprendedor de mi conocimiento y cultura. Aquí Gustavo nos dice una vez más, debe tener conectados los diferentes sitios que nos guían de nuestros ancestrales para que tengan su propio valor dentro de la bodega de mercancías étnicas. El territorio y la cultura wixárika les presta un valor agregado al producto sin importar el alcance real. Estoy completamente de acuerdo, Gustavo, pero justamente es cuando ustedes tienen que tomar la decisión de qué es lo que nos van a platicar cuando venden sus artesanías, qué no es lo que nos van a presentar, porque volvemos aquí, que todos estamos aquí por gusto, nadie nos obligó a estar en el taller, porque a todos en alguna manera les interesa poder vender más su artesanía. Y ahorita pues volvemos a saber un poquito de ustedes a través de estos comentarios, pero justamente estos comentarios donde nos platican, donde nos comentan esta información, es importantísima porque no solo es para que nosotros, les agradezco mucho, sepamos más, sino porque creo que es importante que la cuenten cuando ustedes hacen esto de vender, porque al final lo que quieren es vender, ¿no? Y lo que yo siento, o lo que al menos desde mi percepción, es de que la marca que ustedes quieren crear, necesita contarnos de esto, necesita contarnos por qué es importante, porque justamente, por ejemplo, aquí Gustavo nos dice que es una guía de nuestros sitios, diferentes sitios de nuestros sitios ancestrales, y es un valor agregado al producto sin importar el alcance real. Estoy completamente de acuerdo, sin embargo, si lo que queremos es que nuestras mercancías sean más vistas, nuestras mercancías sean pues apreciadas, porque al final justamente el regateo es no tenerlas apreciadas, justamente no tener pagos justos en nuestra artesanía, es no tener una equidad dentro del mercado, es lo que nos conlleva de que la única forma en la que nuestros clientes entiendan por qué esta pieza vale lo que vale, es hablar de por qué tiene este valor agregado, por qué es importante, por qué está conectado a una cuestión ancestral, por qué está conectado desde una creación que va más allá de nada más tener un producto, ¿no? Y eso es lo que yo les invito a ustedes, que reflexionemos sobre cuál es nuestra forma de vender, cómo es la forma que nos presentamos. Aquí Alejandro González, muchas gracias, tocayo, nos responde estas preguntas. ¿De dónde vengo? Vengo de una familia que ama la cultura wixárika y que lo practica. ¿Cuál es mi historia? Mi historia de emprendimiento empezó a base de necesidad cuando estudiaba en la universidad hace 2 años, ya que me facilitaba hacer piezas de artesanía. Porque hago artesanía, es lo que me encanta hacer, dar a conocer mi cultura a la gente a base de mi artesanía, porque cada figura tiene su significado y da valor agregado a mi producto. Y muchas gracias, Alex, por contestarlo, porque justamente entonces empezamos a crear un diálogo. No les digo que vamos a crear su marca de venta y que vamos a tener el nombre y que vamos a tener el eslogan y que vamos a tener toda esta información, pero es el camino para que empecemos a reflexionar, y más porque no se trata solo de vender comida o no se trata de vender un elemento utilitario, se trata de vender una tradición, y la tradición creo que tiene que empezar a dialogar o tiene que empezar desde cómo se junta la tradición con la mercadotecnia y al final crear una marca. Aquí nos levantaron una mano, me parece. Jairo Omar Sotero levantó la mano. Ok. Ok, bueno, solamente para hacer un comentario, y yo diría que es, para empezar, primero comenzar a vernos como comerciantes, como una persona que quiere vender, porque si estamos aquí es por esa idea de que queremos vender algo. Y muchas de las veces, bueno, yo como estudiante me he dado cuenta que lo que termina por convencer al cliente, al consumidor, es la historia que cuentas, la forma en que te das a conocer. No es precisamente porque en el mercado hay muchos que ofertan la misma cosa. Un cliente puede elegir entre 10 proveedores, y a él no le importa, prácticamente solamente podría buscar lo que es el costo-beneficio, el costo, y obtener el menor costo. Y lo demás, para que una persona te compre y te elija a ti,
tienes que idearte, darte a conocer, crearte la marca, una marca personal, y solamente de esa forma consigues clientes. Y sin olvidar lo que es la identidad cultural, la identidad como birrárica. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Jairo. Es completamente acertado y es a lo que va al final este taller. Es de que ustedes tengan una reflexión, de que ustedes creen el discurso que ustedes consideren que es el real, el que se debe demostrar, y también no creer que mostrarlo va a quitarle ese valor, al contrario, va a aumentarlo, porque invariablemente como como artistas que ustedes son, pero que además ustedes son pertenecientes a un pueblo originario, necesitamos saber la singularidad. Nosotros como gente ajena no sabemos todo lo que hay detrás. Por más que leamos, por más que estudiemos, no podemos reflexionar, no podemos hablar. Ustedes son los únicos que pueden hacerlo. Y por eso es importantísimo que estos canales de narrativa se abran y que incluso ustedes lleguen a crear unos talleres donde ustedes le inviten y ustedes les enseñen a los demás cómo es que hay que presentar, cómo es que hay que vender, cómo es que hay que crear sus propias narrativas. Porque eso es lo que les comentaba. Ustedes pueden y tienen el poder de hacer que este conocimiento sea comunitario, que esta oportunidad que nos dan las redes sociales, que nos da el Internet, que nos da vivir dentro de un mundo hiper mega conectado, cambie el discurso que se creó desde 1908, como nos contó Paco, y reformulen todas estas conceptos, todos estos estereotipos que se han creado alrededor de los artesanos Wirraritari. Aquí tenemos un comentario de Kena, dice, de hecho, los que se dedican a vender arte o artesanía wirrárica que no son Wirraritari son los que cuentan más historia de la cultura que los propios artistas y nadie les dice nada. Eso es lo más preocupante, que es la apropiación y que además es algo que no solo lastima en su ingreso monetario, sino que también lastima en su identidad como wirráricas. Y aquí es donde vuelvo a la importancia de que el conocimiento tiene que darse de una forma comunitaria, que tiene que darse de una forma abierta, una forma donde todos sean beneficiarios, porque si nosotros ponemos un pedacito, ponemos una piedrita para que los compañeros o las compañeras o los compañeros que venden artesanía sepan por qué es importante que discursen, que hablen. Muchas veces, si ustedes se dan cuenta, cuando vivimos en una sociedad, nosotros nos comunicamos mediante el diálogo y las palabras son poderosas y las palabras dan valor. Empecemos a usarlas, empecemos a, cuando tengamos un cliente frente a nosotros, digamos, bueno, mi fotografía es diferente, lo estoy hablando desde mí, ¿no? Mi fotografía es diferente porque yo la consigo desde tal. O cuando, por ejemplo, a mí me escriben para hacer una colaboración o simplemente con el honor que es hablar de todas estas cosas frente a ustedes que me dijo Liz, porque nota que mi trabajo demuestra tal cosa, es que yo logré que Liz entendiera el valor agregado en mi trabajo. Esa es la misma forma. Ustedes van a darse cuenta en el valor agregado que tiene su trabajo cuando ustedes empiecen a dialogar, empiecen a hablar de esto, empiecen a hablar de los usos y costumbres o lo que nos contó Paco del artesano Santos. Todo esto son usos y costumbres que deben de conocerse y no porque es forzoso que los mestizos lo sepamos, sino porque es forzoso que su emprendimiento y su artesanía se vea reflejada con esta información. Y volvemos al punto, empoderar nuestra historia es ayudar a nuestra comunidad. Las comunidades tienen el derecho y deber de participar activamente en actividades que den mejoras a su población. ¿Y cómo podemos hacerlo? Compartiendo nuestro conocimiento de por qué nuestra comunidad guarda una tradición especial frente a las demás, creando una marca de identidad única. Esto sería como un objetivo enorme de que los artesanos, por ejemplo, de San Sebastián, que ustedes ya saben qué tipo de artesanía los define y qué tipo de artesanía es diferente a la de San Andrés o Santa Cata o la de Nueva Colonia. Justamente se crea un discurso donde
Cuando uno va a Nueva Colonia sabe que va a conseguir este tipo de artesanía porque esta artesanía tiene tal. Toda esta información es la que necesitamos que en un futuro, esperemos y ojalá se logre, ustedes como comunidades creen, ustedes como comunidades dialoguen, ustedes como comunidades discutan por qué es importante y también incluir a las mujeres, incluir a los niños, que incluso también hacen artesanía, que desde niños, aquí nos comentaban que desde los 6 años empiezan a hacerlo. Entonces, si la artesanía se crea en familia también hay que tratar de dar este conocimiento, de dar este valor agregado. ¿Por qué la familia, voy a inventar, por qué la familia Bautista, por qué la familia Carrillo de Santa Cata, por qué la familia de San Sebas da este valor agregado a su artesanía? Porque esta familia logra comunicar. Lograr comunicarnos es lograr hablar desde nosotros, hablar desde nuestra narrativa. Al final, todo esto, todas estas cosas que dijimos en estas 2 horas, es para que ustedes se empoderen, para que ustedes se asuman, para que ustedes la próxima vez que vendan una artesanía o vayan a ser proveedores de alguna marca o esta que se ha hecho súper popular, que hagan incrustaciones de artesanía en las botellas de tequila, bueno, sepan que no solo es algo ornamental, o sea, que es algo que se ha aprendido y que también incluso cuando ustedes los busquen de alguna tequilera o los busquen de algún taller de artesanía, sepan que eso tiene un costo, que eso tiene un valor y que como costo-valor tiene cierto relevancia mostrar. Cuando nosotros también nos empoderamos narrativamente en lo que vendemos, empoderamos también el costo y el precio de lo que nosotros ofrecemos. Todo va de la mano. Queremos ganar más, hay que trabajar más sobre cómo lo vendemos, sobre cuáles son nuestras tácticas de ventas, pero principalmente sobre qué es lo que nosotros ofrecemos que hace tan singular a nuestros productos. Y pues ahora es ustedes quién son frente a su artesanía, cómo se presentan a su artesanía, porque ustedes son su historia es la que termina por dar el resultado a su artesanía, su historia es la que molda su artesanía y su historia es la que da este sentido diferente a su artesanía. Pues por mi parte, Juan Carlos, muchas gracias a todos. Este es mi teléfono, este es mi correo y este es mi Instagram, por si alguno quiere seguir en contacto. No sé si tengamos algunas dudas, algunas preguntas, algo por ahí. Como siempre, es un gran placer verlos y verlas conectados. Agradecemos mucho que estén pendientes de esto. Muchísimas gracias al equipo técnico de Casa Wilmot, a Roberto Ramos, a nuestra coordinadora de talleres, Regina Herrera. Muchísimas gracias a la Fundación Alejandro Díaz Guerra, que hace posible todo esto. Kena te manda a dar gracias, Alejandra. Me encantó tu taller y tu pensamiento. Excelente. Gracias. Un honor y aquí siguen mis redes y yo espero que después podamos hacer uno presencial de este taller o podamos hacer una continuación. La verdad es que yo estoy muy feliz y muy honrada de que me hayan abierto estas puertas para platicar con ustedes sobre esto. Claro, y Ale, estás en nuestro WhatsApp entonces ahí puedes compartir el video, ahí puedes compartir algunos links de tus trabajos, algunas recomendaciones. Recuerden que entre todas y todos sabemos todo y estamos creando una red donde vamos a intercambiar conocimientos. Muchísimas gracias, que pasen muy buena tarde.